Hola a todos. Este video es para presentar lo que tiene que ver con mi fanzine de un posible futuro de la clase de nuevos paradigmas proyecto. Para dar un poco de contexto, explicaré primero las reflexiones en las que basé mi propuesta. Primero, la empatía como punto base para poder salir adelante, no solo en un lugar donde estamos habitando en cuarentena, pero también como sociedad. Sin la empatía, todo se convertiría en un caos como se plantea en el fanzine. Segundo, el desconocimiento como arma de un caos posible. Las personas se dejan llevar por cualquier cosa, lo que se traduce en desconocimiento. Por tanto, eso nos puede llegar a hundir más. Sin saber, no podremos encontrar una solución. Y tercero, plantea una metáfora en la cual se muestra cómo a través de la guerra se consigue la paz, pero después de mucho sufrimiento, mostrando no solo lo que la ciudad se puede volver, sino que también lo que el país ha vivido a lo largo de la historia, en guerras constantes, por desigualdad, discriminación y por poder tener el poder. Bueno, los referentes que usé fueron primero la película que se llama The Warriors, que es donde son diferentes pandillas que habitan en Nueva York y es como la historia de una pandilla que tiene que llegar hasta su lugar, su turf, que es su lugar donde ellos habitan, y tienen que pasar por todo lo de todos los demás. Entonces es bastante entretenida. Y la segunda es 28 Days Later, que es una película post-apocalíptica donde es muy difícil, donde las personas están sobreviviendo y hay personas mutadas, pues con mutaciones que no lograron pues sobrevivir de una forma normal. Y la tercera era el código Inferno de Dan Brown, por lo de que eran personas que se contagiaban, pero pues eso lo dejé ya de un lado. Entonces siguiendo, por otro lado se ven noticias, pero fueron de parte de páginas bastante amarillistas, pero eran las que servían para el proyecto, que es donde muestran que diferentes como farmacéuticas alemanas están buscando la cura, que también hay conspiraciones raras en el mundo, que China le acusa a personas, a países y así. Entonces ese tipo de conspiraciones y que apuntan los dedos a los demás países. Bueno, siguiendo con la explicación, este es el arco narrativo que está hecho por el porcentaje de la historia en el eje X y el tensión en el eje Y. Va bastante, o sea, se traslada por bastantes partes, pero bueno, entonces el principio de la historia es farmacéuticas liberan el virus, después pasa al contagio masivo, después el virus muta y mata a la mayoría, después la creación de sectores, luego la incertidumbre de muerte constante, luego la creación de la autodefensas de la zona cero, después guerra y los infiltrados hablan con los líderes de la zona cero, luego se logra la paz con el sur y el norte, que son dos de los sectores. Luego se mata al líder de Occidente, que era el tercer sector, y después se pasa a la parte de la historia que aún siguen los problemas con el virus y la historia que continuará. Ese es el arco narrativo. Además de esto hice un storyboard para poder aclarar mejor la historia. Lo hice antes del arco narrativo para darme claridad, pero este es. Bueno, entonces la teoría de conspiración que realicé basándome en lo que he dicho anteriormente, es: las empresas farmacéuticas alemanas querían generar grandes cantidades de dinero. Para esto, idearon un plan que consistía en crear un virus, pero a su vez la respectiva cura. La estrategia trataba de infectar a la mayor cantidad de población posible, pero el efecto del virus se podía tratar, pero en su composición está diseñado para que la mitad de la población muriera al pasar unos años, la otra mitad seguiría viviendo de forma normal. De esta forma aseguraban las ventas de toda la población y la mitad de las personas seguirían pagando hasta la muerte. Para esto decidieron usar una parte del mundo donde el contagio fuera rápido, por tanto escogieron China, donde hay mucha población, muchas empresas, lo cual les permitía esparcirlo por todo el mundo. Sin embargo, las empresas no contaban con el que el virus pudiera mutar. Ese es la conspiración. Listo. Entonces ya hablando directamente del fanzine, lo hice como un diario porque siento que es lo más personal posible que se puede llevar a mostrar. Desde el punto de vista de un sobreviviente de todo el caos, de un origen normal, pasa una vida muy difícil
donde es casi impensable lograr llevar una vida de paz. La estructura formal son hojas de una libreta que al pasar el tiempo se van viendo más acabadas, como es lo normal, feas y difíciles de usar. Este personaje escribe casi siempre en la noche como un medio de liberación del estrés que está viviendo todos los días, pero además de no poder volver al trabajo y de tener que vivir tantas cosas. Finalmente, acompañó la letra con dibujos, que no son los más bonitos y no deberían serlo, porque son hechos rápidamente por otro protagonista para referenciar lo que se ve y cómo se siente. Además de esto, la historia se muestra cómo comienza el virus, después que él se contagia, logra curarse, los papás no logran curarse porque él mismo los contagió, pero no logra curarse porque son muy viejos y se murieron. Después, como el virus mutó, se muestran que son diferentes grupos cada uno tiene características, los grupos que se crearon del sur, norte y occidente, y los de zona cero, que fueron los que se lograron curar, pero después son los refugiados, por así decirlo. Entonces es como un contexto previo. Y después se muestra que pues las características de cada uno de los grupos, y además se muestra cómo la guerra está dejando a las personas todas separadas, la empatía no sirve porque no la usan, pero se logra llegar al final a unificar Bogotá, que ese es el fin de la zona cero después de que crean las autodefensas, pero el virus queda en el aire. Entonces sí, eso lo hice para que la historia quedara con posibilidad de que pasara algo más, y ese es mi proyecto. Muchas gracias.